Entonces, vamos a empezar ahora con el módulo de el pitch de ventas. Y en este módulo vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver lo siguiente. Lo que finalmente queremos lograr es redactar y preparar nuestro elevator pitch. ¿Ok? Ese es el objetivo final de este módulo. Ahora, para llegar a tener nuestro elevator pitch bien armado, para que sea efectivo, persuasivo, ¿cierto? Y contenga todos los elementos que tiene que tener para que efectivamente sea persuasivo, ¿cierto? Tenemos que ver antes una serie de conceptos. Esos conceptos son quién te compra, el concepto de categoría mental, el concepto del comprador prototipo, el tema de las emociones más profundas de tu comprador prototipo y la gran cosa que hacen en tu empresa. ¿Ok? Y con todo eso, una vez definido todo esto, que vamos a revisarlo uno por uno, vamos a terminar pudiendo realizar un efectivo y persuasivo y preciso elevator pitch. Así es que vamos con el primer concepto. Entonces, el primer concepto, el primer ejercicio, concepto es ¿quién te compra? Entonces yo te pregunto, por ejemplo, tú en tu empresa, los productos de tu empresa, los servicios de tu empresa, ¿quién los compra? ¿Quién te compra? ¿Cierto? Es una pregunta que pareciera ser muy sencilla, pero la verdad de las cosas muchas veces no lo es. Y yo he visto muchos emprendedores, literalmente varios cientos de emprendedores y también empresas a las cuales hemos atendido a través de nuestra agencia de marketing y también las personas que han tomado nuestros talleres presenciales y online. Y yo les pregunto, ¿quién te compra? Y muchas veces no saben responder o dan una respuesta muy escueta, ¿cierto? O una respuesta, digamos, que no satisface eh, la pregunta. Entonces, para ayudarte un poquito a identificar quién te compra, veamos, por ejemplo, algunos ejemplos, ¿cierto? Imagínate que, por ejemplo, nosotros, a través de Rank Academy, le vendemos a MIPES, pymes y emprendedores. Entonces, nuestro mercado, por ejemplo, parte de nuestro mercado, es decir, las personas que nos compran, son dueños de MIPES, dueños de pymes, ¿cierto? Entonces, nosotros de esa forma podemos identificar quién es la persona. Por ejemplo, otra persona de las que nos compra a nosotros son diseñadores freelance que quieren vender servicios de marketing en su ciudad local. Entonces, esa es otra persona que nos compra, ¿cierto? Diseñadores freelance con intereses, ¿cierto? Por marketing digital, campañas de publicidad, etcétera. Imagínate que tú, por ejemplo, vendes comida para perro y esta comida para perro es una comida de una alta categoría, digamos, una comida, digamos, de lujo, por decir así. Entonces, imagínate que tú vendes comida de lujo para perro o comida alta en vitaminas, minerales, ¿cierto? Una comida para perro que sea costosa y que el precio es caro, ¿cierto? Es un precio alto. Entonces uno podría decir, mira, el que me compra a mí son dueños de perros. Pero sería más correcto, por ejemplo, en ese caso, si que ese fuese el producto, decir, el que me compra son dueños de perros de raza. ¿Por qué? No significa que los dueños de perros que no sean de raza no van a comprar cosas costosas para sus perros y que no significa eso, pero es más probable que, por ejemplo, si yo tengo un perro de raza, esté más dispuesto a comprar un alimento más costoso porque me preocupo particularmente por la alimentación de mi perro, ¿cierto? Entonces, ese es un ejemplo. Eh, ¿Qué es un error común que pasa? Es que la gente dice, no, por ejemplo, ¿quién te compra? Y entonces, sea cual sea el producto, alguien podría decir, por ejemplo, a mí me compran mujeres de entre 20 y 50 años. Eso está mal, porque no es lo mismo, no es lo mismo el mensaje que nosotros tenemos que usar para venderle a una mujer de 20 años que para una mujer de 50 años, que para una mujer de 30 años, que para una mujer de 40 años. ¿Cierto? Entonces, eso es el típico error y lo que yo necesito que tú entiendas es que no caigas en ese error de decir que son segmentos muy amplios, ¿cierto? Por ejemplo, ¿quién puede ser que te compre? Niños de entre 6 y 12 años. Eso es un segmento, digamos, eso es una persona que quien te compra, ¿cierto? O personas con estudios superiores incompletos. Personas que viven en un lugar específico. Imagínate que, por ejemplo,
tú tienes un restaurante que hace entrega de delivery, por ejemplo, sushi delivery. Entonces, los que te compran son personas que viven en un lugar específico, ¿cierto? Los que viven a, no sé, X, 5, 6 o 10 kilómetros a la redonda y que les gusta el sushi. O pasa mucho también que si tú eres B2B, muchas veces si eres B2B, a ti te compra el gerente de algo, ¿cierto? Si tú vendes un servicio para mejorar, por ejemplo, el ambiente laboral, el que te compra es el gerente de recursos humanos. Si tú le estás vendiendo, por ejemplo, una capacitación en ventas, probablemente te va a comprar el gerente comercial, ¿cierto? O eventualmente también quizá el gerente de recursos humanos. Si tú vas a vender una consultoría en ingeniería para reducir los costos operativos de la empresa, entonces quien te compra va a ser el gerente de operaciones o el gerente de logística, ¿cierto? Si tú le vas a vender servicios de marketing digital, lo más probable es que quien te compre sea el gerente de marketing o el gerente comercial o eventualmente también un gerente de ventas. Entonces, si eres B2B, siempre te compra el gerente de algo. Y en ese caso es un poco más fácil identificar, ¿cierto? Esta macro segmentación. Entonces, ya sabes, responde, determina y anota quién te compra de la forma más específica posible y teniendo en mente que los segmentos amplios no son la respuesta a menos que de verdad tu producto así lo amerite. Pero siempre, la gran mayoría de las veces, siempre hay un segmento más acotado que es quién te compra. Entonces, esa es la primera tarea. Bien, el siguiente concepto es el concepto de categoría mental. Y este concepto es clave y es muy importante. Así es que pilas con esto que es realmente muy importante que lo logremos determinar. Entonces, ¿qué pasa? Los humanos usamos categorías mentales para tomar decisiones de forma más fácil. ¿Por qué? Porque el mundo es complejo y está lleno de opciones, ¿cierto? Entonces, muchas de las opciones alternativas a un producto muchas veces no se perciben como de alto valor. Entonces, ¿qué significa esto? Imagínate que yo te digo, por ejemplo, nómbrame marcas de autos deportivos. ¿Ok? Entonces, mira, pausa este video y haz una lista con los nombres de marcas de autos deportivos que tú conozcas. Hazlo ahora. Bien, si lo hiciste, ahora yo voy a hacer el ejercicio. Entonces yo te puedo decir, por ejemplo, eh, Porsche, Ferrari, um, eh, BMW, um, Mitsubishi, por decirte algo, y ya no me acuerdo más. Entonces te nombré cuatro marcas, quizás ni siquiera son de carrera, y ya se me acabó la memoria para esa categoría mental que es autos de carrera, carros de carrera, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa eso? Que si yo te digo, nómbrame carros de carrera o autos de carrera, es como que tú abrieras un archivador, que ese archivador corresponde a la categoría mental carros de carrera o autos de carrera, y en ese archivador existen 4, 5, 6, 7 marcas que son las que tú recuerdas, las que tu cerebro recuerda, para cuando necesite tomar alguna decisión o vea necesario la utilización de ese conocimiento. Entonces, el cerebro, dado que quiere optimizar ciertos recursos, no tiene para qué recordar todas las marcas de autos de carrera que existan, porque basta con saber 5, 6 y 7 para poder tomar decisiones y así optimizar el espacio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La idea es que nosotros tengamos una categoría mental para nuestro producto, nuestro servicio, nuestra empresa, que sea donde seamos el primero y ojalá el único, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si nosotros vamos y competimos en una categoría mental que ya existe, entonces tenemos el tema cuesta arriba porque nos va a costar hacer que el prospecto nos perciba como de alto valor, siendo que ya, por ejemplo, existe esa categoría. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros salíamos a vender nuestros servicios de marketing digital de la agencia, ¿cierto? De Pago Ranking, íbamos las primeras veces y decíamos en las reuniones a los prospectos cuando íbamos a vender, nosotros decíamos que éramos una empresa de marketing digital, una agencia de marketing digital. Entonces, eso la verdad es que no nos diferenciaba nada. Y muchas veces los prospectos nos decían, ah, ya, ok. Igual que los que me han estado viniendo a vender últimamente, ¿cierto? Igual que las últimas 5 reuniones que he tenido con 5 agencias que son exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué pasaba?
Nosotros decíamos nuestra categoría mental que era agencia de marketing digital y estábamos en un archivador donde estábamos últimos en la fila después de otros 10 que ya estaban haciendo lo mismo tratando de vender esa cuenta y para el prospecto no somos percibidos como de alto valor porque es uno más dentro de esa categoría. Entonces nosotros empezamos a decir que éramos una empresa de ingeniería en marketing. Entonces después dijimos, ok, vamos a dejar de decir que somos una agencia de marketing y vamos a empezar a decir que somos una empresa de ingeniería en marketing. Y entonces nosotros íbamos a las reuniones y decíamos a los prospectos, mira prospecto, mira Perico, nosotros no somos una agencia de marketing digital, somos una empresa de ingeniería en marketing. ¿Por qué ingeniería en marketing? Porque nosotros le damos un enfoque analítico y de performance al marketing digital más que un enfoque de branding y creativo, porque nosotros estamos orientados a resultados y por eso y eso es muy analítico y por eso somos una empresa de ingeniería en marketing. Entonces inventamos esa nueva categoría mental y nos empezó a ir mucho mejor. Y después cambiamos la categoría mental de ingeniería en marketing porque no nos tenía tan contentos y lo cambiamos por marketing digital de resultados, que es un invento. Es un invento. O sea, ¿cuál es la idea? Que tú inventes tu categoría mental. Y está perfecto que sea un invento, porque eh, eso no importa. O sea, tú puedes inventar tu propia categoría. Por ejemplo, nosotros teníamos unos alumnos que hacían reparación de iPhone, ¿cierto? Reparación de iPhone y smartphones. Y ellos, cuando aprendieron el concepto, inventaron una categoría mental que se llamó electrónica de precisión. Entonces, esa palabra suena muchísimo mejor que reparación de iPhone, ¿cierto? Electrónica de precisión, subcomunica algo mucho más potente. Por ejemplo, también teníamos un alumno una vez que hacía consultorías y asesorías, ¿cierto? Da lo mismo en qué. El punto es que eran consultorías y asesorías. Entonces, esta persona decía que una de sus diferencias con el resto de las consultoras que hacían lo mismo, o la diferencia con su competencia, era que ellos no solamente hacían la consultoría y la asesoría y entregaban, ¿cierto?, el documento con el análisis, con el entregable, con toda la consultoría, sino que además hacían la implementación de la consultoría. Entonces, ellos inventaron que su categoría mental era consultoría de implementación. Entonces, cuando ellos van donde un cliente, dicen, mira, nosotros hacemos consultoría de implementación. ¿Qué significa esto? Que no solamente vamos a hacer el análisis del caso y la consultoría con lo que ustedes tienen que hacer. Además, vamos a implementar la solución que hemos determinado. Entonces, por lo tanto, esto es una consultoría de implementación y por eso nos llamamos así. Entonces, su categoría era consultoría de implementación. Por ejemplo, una clínica estética que solamente hace tratamientos no invasivos, su categoría mental es clínica estética de tratamientos no invasivos o tratamientos sin cirugía. Ese es, por ejemplo, otro caso de un alumno que hemos tenido que tiene una clínica estética donde solamente hacen procedimientos donde no usan bisturí y que son sin operaciones, ¿cierto? Son tratamientos no invasivos. Entonces ellos se dedican a los tratamientos no invasivos o los tratamientos no invasivos es su categoría mental. ¿Cierto? Por ejemplo, enfermeras a domicilio, la categoría mental de un negocio que envía enfermeras a domicilio puede ser cuidado domiciliario. Y por ejemplo, nosotros en Rank Academy, donde vendemos cursos y talleres de marketing digital y ventas, nosotros hemos determinado que nuestra categoría mental es educación comercial. Entonces, con esos ejemplos ya espero que te haya quedado claro y ahora vamos a ver las preguntas para hacer el ejercicio. ¿Cómo tú puedes determinar una categoría mental? Respondiendo a las siguientes preguntas. Primero, ¿cuál es la más grande necesidad sin resolver de tu prospecto donde tú podrías crear una nueva categoría? Si pudieras nombrar esa categoría, ¿qué nombre le pondrías? Y eso perfectamente puede ser un invento. También, ¿existe una categoría actual que se pueda dividir en dos o más subcategorías basado en necesidades específicas? Entonces, eh, responde esas preguntas, ve los ejemplos y el objetivo es que el ejercicio de este concepto es que tú inventes y determines cómo es el nombre de tu categoría mental. Ahora vamos a ver el concepto del comprador prototipo, o también conocido como el buyer persona, o el cliente ideal, o el cliente perfecto, o también conocido como el avatar de tu cliente. Entonces,
¿Cómo vamos nosotros a crear el avatar de mi prospecto ideal? De mi prospecto ideal. ¿Qué es el avatar, por ejemplo? Es la personificación de esta persona, que es la persona que tú andas buscando, porque esta es la persona ideal, es tu cliente ideal, tu cliente perfecto. Entonces, tú tienes una variedad de gente que te compra, ¿cierto? Hombres, mujeres, de distintas edades, ¿cierto? Distintos intereses, etcétera, distintas condiciones, etcétera. Pero si tú fusionaras todos estos prospectos en uno solo, ¿cierto? Solamente rescatando los factores comunes de ellos, ¿cierto? ¿Cómo sería esa persona? Es decir, por ejemplo, tú haces, esto es un ejemplo, imagínate que tú vendes producción de eventos de matrimonios. Entonces tú me podrías decir, mira, a mí me compran hombres y mujeres. Y yo digo, sí, pero la mayoría, ¿qué son? ¿Mujeres o hombres? No, son mujeres. Ya, perfecto. Entonces, tu prospecto es mujer, comprometida, ¿cierto? De tal y tal edad. Tú dices, no, es que se casan de 50 años, se casan de 20 años, se casan de 60 años, se casan de 40 años. Sí, pero ¿dónde está la mayoría? En los 30 años. Perfecto. Entonces son mujeres comprometidas de 30 años sin hijos, por decirte. No, es que algunas tienen hijos, pero otras sí. Bueno, pero la mayoría, ¿tiene hijos o no tiene hijos? La mayoría no tiene hijos. Perfecto. Entonces son mujeres de 30 años o de entre 25 y 35 años sin hijos comprometidas, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son todos estos factores comunes? Haz la lista de todos estos factores comunes de tu prospecto, de tal forma que puedas crear una persona específica, única e interesante, y a esa persona es después a la que nosotros le vamos a hablar directamente, vamos a hablarle a esa persona con esas características, ¿cierto? ¿Por qué? Porque diferentes personas tienen diferentes formas de hablar y comunicarse. Entonces, aquí la idea es armar el avatar. Entonces, por ejemplo, primero, características demográficas. Vamos a ver las características demográficas comunes de tu prospecto ideal. Entonces, esto no necesariamente son las únicas que hay que hacer o las que hay que hacer. Yo te digo, ¿cuál es el rango de edad de tu prospecto ideal? Eso vale la pena responderlo siempre y cuando la edad sea un tema relevante. Relevante. Por ejemplo, en Rank Academy nosotros vendemos a dueños de MIPES, pymes y emprendedores. Los emprendedores pueden tener 60 años, pueden tener 70 años, pueden tener 15 años, pueden tener 30 años. Entonces para mí la edad no es relevante. No es relevante. Si para tu negocio la edad sí es relevante, entonces ¿cuál es el rango de edad de tu prospecto ideal? ¿Cuál es el sexo? ¿Cierto? Si eh, tu producto es indiferente al sexo de la persona, entonces no lo pongas. Pero si hay un sexo marcado, específico, entonces sí, ponle sexo, sector donde vive, ¿cierto? ¿Cuál es el rango de ingresos, nivel de estudios? Entonces todo lo que sea relevante, haz una lista con todo lo que sea relevante. Por ejemplo, hombres de entre 30 y 40 años que viven en el sector oriente de la ciudad, que ganan entre 3.000 y 5.000 dólares con estudios de postgrado, ¿cierto? Con intereses por eh, turismo, ¿cierto? Por ejemplo, por decirte cualquier cosa. Entonces, ¿cuáles son esas características demográficas comunes de tu prospecto ideal? Eso es lo primero. Lo segundo, ¿cuáles son las típicas problemáticas, historias y frases que usa tu prospecto ideal y que describe su desafío y la solución que busca? ¿Cierto? ¿Cuál es la típica problemática? ¿Qué es lo que siempre te dicen? ¿Qué es lo que la mayoría de las veces te mencionan como un problema? O cuando tú hablas con tus prospectos, ¿cómo es la problemática que está experimentando actualmente que describe su desafío? ¿Cierto? Él está buscando precio, está buscando calidad o está buscando servicio. ¿Cuál es la problemática? ¿Qué necesita? ¿Cierto? Si puedes identificar estas problemáticas es muy, muy potente. ¿Por qué? Porque si tú logras identificar estas problemáticas y poder ponerlas en oraciones o frases,
Estas oraciones y frases te van a servir, uno, para armar el pitch, el discurso de ventas, ¿cierto? El elevator pitch, y también te van a servir para ponerla después cuando hagas publicidad en tus anuncios publicitarios de Facebook, de Google o de cualquier otro medio que tú estés ocupando para hacer publicidad. ¿Y por qué? Porque resulta que, escucha esto bien y grábatelo en la cabeza. Si tú eres capaz de describir el problema que está experimentando tu prospecto, igual o incluso mejor de lo que él es capaz de describirlo, entonces tu prospecto va a pensar inconscientemente y automáticamente que tú tienes la solución a su problema. Por lo tanto, es muy, muy importante, es clave que tú puedas identificar cuál es la típica problemática, historia, frase que usa que usa tu prospecto ideal y que describe su desafío y la solución que buscan. Es muy potente que tú hagas eso. Por ejemplo, a nosotros cuando vienen a los cursos de Rank Academy siempre nos dicen, es que hice una campaña en Facebook y tuve muchos likes, pero nadie me compró. Entonces yo uso ese argumento en la venta y también en los anuncios. Entonces ponemos, por ejemplo, un anuncio que dice muchos likes y pocas ventas. ¿Y eso por qué? Porque estoy describiendo la problemática de mi prospecto. Y mi prospecto cuando lee eso, como eso le está pasando a él, entonces ese prospecto va a asumir que yo tengo la solución porque yo le pude explicar qué es lo que le pasa. Por ejemplo, ese es uno de tantísimos ejemplos. Lo otro que tienes que hacer es un mapa de empatía, ¿cierto? Y responder, ¿qué piensa y qué siente tu prospecto respecto de tu producto o servicio? ¿Cierto? ¿Qué mira? ¿Qué escucha? ¿Cierto? ¿Qué piensa y siente? ¿Se siente frustrado? ¿Siente miedo? ¿Siente deseo por lograr algo? ¿Siente que aspira a lograr algo o quiere comprar porque está frustrado y tiene miedo? ¿Qué mira? ¿Cierto? Está mirando las noticias, está mirando el diario, el periódico, está escuchando la radio, está mirando lo que pasa con sus amigos en Facebook, está mirando lo que pasa en Twitter, está mirando lo que pasa en la calle. ¿Qué mira? ¿Cierto? ¿Qué escucha? ¿Qué escucha? Que la competencia está ganando mercado. ¿Qué escucha? Que el jefe dice que necesita resultados. ¿Qué escucha? ¿Cierto? ¿Qué dice y hace? ¿Qué le duele? ¿Qué gana? Responde todo eso a conciencia y vas a ir descubriendo oraciones, frases y cosas que experimenta tu prospecto que te va a servir después para armar un mejor discurso de ventas y un mejor pitch y por lo tanto también un mejor marketing para cuando hagas campañas de marketing. Entonces, eso es con el avatar de tu prospecto ideal. Bien, ahora vamos a ver el tema de las emociones más profundas de nuestro comprador prototipo. Las emociones más profundas. Entonces, antes de entrar al concepto, ¿cierto? Te tengo que comentar que el neuromarketing, ¿cierto? El neuromarketing es una rama del marketing que estudia el cerebro humano y estudia el comportamiento del consumidor en base a las respuestas que tiene el cerebro. Entonces, la verdad es que el neuromarketing es un tema muy, muy amplio, ¿cierto? Y, sin embargo, hay una gran enseñanza que nos ha dejado el neuromarketing que yo la voy a usar para explicarte este concepto. Y es que la gente dice una cosa, pero hace otra. Por ejemplo, han habido muchos estudios donde, por ejemplo, se hace un focus group, donde juntan gente para preguntarle su opinión sobre un producto, un servicio. Y resulta que la gente dice una cosa, pero hace y piensa otra. ¿Cierto? Por ejemplo, todo el mundo dice que quiere comer saludable y después están comiendo grasa y chatarra. ¿Cierto? Entonces dicen una cosa y hacen otra. Y eso pasa a muchos niveles, a muchos productos, muchos servicios, industrias, etc. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la gente dice una cosa y hace otra. Entonces nosotros no sacamos nada con preguntarle a las personas qué es lo que opinan. ¿Por qué? Porque nos van a decir una respuesta nada que ver con la realidad. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer es descubrir, no preguntar, sino que descubrir cuáles son los miedos y frustraciones y también los deseos y aspiraciones que experimenta nuestro comprador prototipo con respecto a la compra de nuestro producto o servicio.
Entonces, vamos a hacer una tarea que es enumerar los miedos y frustraciones y los deseos y aspiraciones que está experimentando el comprador prototipo respecto de nuestro producto y servicio. Por ejemplo, imagínate que el negocio es una casa de reposo para adultos mayores, ¿cierto? Primero que nada, si yo te pregunto, ¿quién es el que compra acá? ¿Cierto? No es el adulto mayor, sino que es un familiar del adulto mayor, muchas veces el hijo, un hijo de este adulto mayor que tiene la condición para estar en una casa de reposo. Entonces, primero que nada, es esa persona el que compra, el hijo, por ejemplo, en este caso. Entonces, ese es quien te compra. Ahora, ¿cuáles son los miedos y frustraciones y los deseos y aspiraciones de este personaje? Por ejemplo, entre los miedos y frustraciones, puede que tenga miedos, por ejemplo, a que lo cuiden, de que lo cuiden bien, ¿cierto? O tiene miedo de que lo cuiden mal, ¿cierto? Eso es un miedo, ¿cierto? Que él vaya a entregar a su papá o a su mamá a esta casa de reposo y tiene miedo de que lo cuiden mal. Puede tener también frustración por tener que ocupar su tiempo en cuidar a la persona. Imagínate, por ejemplo, imagínate que es el padre de este personaje el que está en una condición terminal y tiene que llevarlo a una casa de reposo. Y el hijo está muy frustrado porque él tiene que cuidarlo y ocupar su tiempo en el cuidado, ¿cierto? Siendo que el hijo lo más probable es que esté ocupado, que tenga un trabajo, que no tenga todo el tiempo del mundo para poder dedicarle como corresponde al padre. Y también una frustración por no saber quizás cómo cuidar de la persona, por no ser experto en el tema y no saber cómo tener los cuidados correspondientes para un adulto mayor. Por otro lado, tiene también deseos y aspiraciones, por ejemplo, recuperar su vida social. Si la persona tiene que estar cuidando a la persona o estar preocupado de que alguien lo cuide, lo más probable es que tenga que haber sacrificado vida social, entonces uno de sus deseos y aspiraciones es recuperar su vida social. O también un deseo o aspiración es despreocuparse por el cuidado de la persona, ¿cierto? Poder, de cierta forma, desligarse y despreocuparse sabiendo que está siendo cuidado correctamente, ¿cierto? Y también tiene un deseo o una aspiración de que la persona, es decir, el adulto mayor en este caso, esté contenta y se sienta cómodo siendo cuidado por un tercero. Porque en estos negocios de las casas de reposo muchas veces el adulto mayor no quiere que haya un tercero que no sea familiar que lo cuide. Entonces eso también es algo que pasa. Otro ejemplo, imagínate que tienes una agencia de marketing digital para pymes, ¿cierto? Por ejemplo, y ahí quien te compra es generalmente el dueño de la pyme, ¿cierto? O el gerente general o el dueño, o el gerente comercial. Entonces, en ese caso, ¿cuáles son los miedos o frustraciones que están experimentando estos personajes? Es que miedo a que la agencia lo haga mal, ¿cierto? ¿Por qué? Porque quizás en el pasado tuvo una experiencia con otra agencia que lo hicieron mal, entonces tiene miedo que lo hagan mal. Eso es muy típico. Puede tener también frustración porque le cobren muy caro, ¿cierto? O que le hagan un plan de marketing que sea inaccesible para el presupuesto de la pyme. Tiene también miedo a quedar fuera del mercado. El pyme tiene miedo a quedar fuera del mercado en el sentido de que si no está haciendo marketing digital, sabe que su competencia sí está haciendo marketing digital y tiene miedo de quedar fuera del mercado por seguir utilizando los métodos tradicionales y no subirse a las nuevas herramientas digitales. También tiene miedo que la competencia le gane, ¿cierto? Que mi competidor está haciendo esto, mi competidor está haciendo mucha publicidad y tengo miedo de que mi competidor me gane. Por otro lado, tiene deseos y aspiraciones, por ejemplo, deseos por aumentar las ventas, ¿cierto? Tiene deseo por aumentar la visibilidad de la empresa, ¿cierto? Tiene deseo o aspira a tener una marca reconocida en el mercado, tiene un deseo y aspiraciones de conseguir más clientes, de subirse a la tendencia del marketing digital. Entonces, ahí hay dos ejemplos de miedos, frustraciones y de deseos, aspiraciones. Entonces, eh, lo que tú tienes que hacer es enumerar al menos tres deseos, miedos, frustraciones y al menos tres deseos, aspiraciones. Entonces, hazlo y considera lo siguiente, que a veces un deseo o aspiración se puede plantear como deseo o aspiración o como miedo o frustración, ¿cierto? Como la parte contraria, ¿cierto? Por ejemplo, yo te puedo decir, yo quiero aumentar las ventas y el miedo es quebrar, ¿cierto? O perder dinero, por ejemplo. Entonces se puede plantear de distintas formas.
Bien, entonces haz la lista de los miedos y frustraciones y los deseos y aspiraciones que está experimentando tu prospecto con respecto a de la compra de tu producto y servicio. El siguiente concepto es el concepto de la gran cosa que hacen en la empresa, ¿cierto? O que haces tú en tu empresa, ¿cierto? La gran cosa, una sola cosa, la gran cosa. Entonces, si te encomendaran una misión que es de vida o muerte, ¿ok? Vida o muerte, y la misión fuese resumir lo que tú solucionas a tu cliente en una o dos oraciones máximo, ¿qué sería? ¿Qué sería esa, esa gran cosa que tú haces? Entonces, ¿por qué es tan importante definir cuál es la gran cosa que tú haces? ¿Por qué? Porque de esa forma, esa frase, esa oración que explica tu gran solución va a formar parte del pitch, de tu discurso de ventas. Y eso va a hacer que cuando tú lo digas tenga mucho sentido y suene que estás muy calibrado y que sabes perfectamente lo que estás haciendo. Y la percepción que va a tener tu cliente respecto de eso va a ser que tú sabes lo que haces y por lo tanto lo puedes ayudar a solucionar su problema. Por ejemplo, en una agencia de marketing digital, por ejemplo en el caso de nosotros de Pago Ranking, nosotros lo que hacemos es que te ayudamos a conseguir clientes usando el Internet. Y eso es la gran cosa que nosotros hacemos. Todo lo que hacemos está enmarcado dentro de esa frase. Todo es para ayudarte a conseguir clientes usando el Internet. Y esa es es la gran cosa que nosotros hacemos y cosa que nosotros estamos predicando, ¿cierto? Y lo decimos en nuestro pitch, en nuestro discurso, en nuestros anuncios, en todos lados. Y es la gran cosa. Por ejemplo, en Rank Academy, donde nosotros vendemos cursos de marketing digital y ventas, nosotros lo que hacemos es aceleramos tu éxito y el de tu negocio. A eso nos dedicamos. Esa es la gran cosa que nosotros hacemos. Ahora, ¿cómo lo hacemos? A través de entrenamientos online, presenciales, intensivos, prácticos, bla, bla, bla. Pero lo que hacemos es acelerar tu éxito y el de tu negocio. Por ejemplo, los muchachos que hacían reparación de smartphone, cuya categoría mental era electrónica de precisión, ¿cierto? Es que te mantenemos siempre conectado. Y eso es lo que se dedican ellos, te mantienen siempre conectado, ¿cierto? Porque, por ejemplo, además que cuando alguien va a reparar el celular con ellos te pasan un celular eh, eh, por mientras que se demoran 2 o 3 días en arreglarte el otro. Entonces uno se mantiene siempre conectado. ¿Y por qué ellos te mantienen siempre conectado? Porque ellos determinaron que una de las mayores frustraciones cuando uno se le echa a perder el celular es quedarse desconectado sin WhatsApp, sin Facebook. Entonces ellos te mantienen siempre conectado, ¿cierto? Y esto no es la categoría mental, ¿cierto? Por ejemplo, en la agencia de marketing, la categoría mental puede ser ingeniería en marketing o marketing digital de resultados y la gran cosa es que te ayudamos a conseguir clientes usando el Internet. En Rank Academy nuestra categoría mental es educación comercial y nuestra gran cosa, nuestro quehacer es aceleramos tu éxito y el de tu negocio. ¿Cierto? En reparación de smartphone la categoría mental es electrónica de precisión y lo que ellos hacen es que te mantienen siempre conectado. ¿Cierto? Por ejemplo, una empresa que vende juegos educativos para niños, ellos lo que hacen, la gran cosa que hacen es que crean experiencias educativas inolvidables y a eso se dedican. Por ejemplo, una empresa que hace organización de cumpleaños infantiles, ellos lo que hacen cumpleaños bacanes o hacen cumpleaños chéveres, ¿cierto? Que es un sinónimo para esa palabra. O por ejemplo, un dentista, que una vez teníamos un dentista que él determinó que la gran cosa que él hace es que hace que las personas sonrían con ganas, ¿cierto? Entonces es muy distinto decir qué es lo que tú haces. Si tú dices, nosotros vendemos talleres de marketing, hay que yo te diga, nosotros aceleramos tu éxito. Es muy distinto que el dentista diga, yo tengo una consulta dental y hago tratamientos de todo tipo, a que te diga, yo hago que las personas sonrían con ganas, ¿cierto? Es muy distinto que una persona diga, mira, yo me dedico, lo que yo hago, lo que nosotros hacemos es reparación de smartphones, a que yo te diga, nosotros te mantenemos siempre conectado. Es completa y absolutamente distinto. Entonces,
¿Cómo puedes determinar tú la gran cosa que tú haces? ¿Cierto? Eh, Dame un segundo. Mm, la gran cosa que tú haces. O sea, eh, eso es lo que tenemos que determinar ahora. ¿Cuál es la gran cosa que tú haces? ¿Y dónde está eso? Eso está principalmente en los miedos, frustraciones, deseos y aspiraciones. Entonces, ¿qué es la gran cosa que tú haces? Ahí deberías tomar el mayor deseo o aspiración o el peor miedo o frustración y eso es lo que tú te dedicas a solucionar, ¿cierto? Esa es una gran forma de encontrar cuál es la gran cosa que tú haces. Entonces, yo te pregunto, ¿cuál es la gran cosa que tú solucionas? Y ahora estás en condiciones de poder responderlo. Siempre y cuando hayas hecho la tarea, por supuesto. Muy bien. Entonces, llegó el momento que estábamos esperando. Ahora que ya hicimos la tarea de definir quién nos compra, cuál es la categoría mental, cómo es nuestro comprador prototipo, cuáles son las emociones más profundas de nuestro comprador prototipo, y ya que definimos qué es la gran cosa que nosotros hacemos, entonces ahora estamos en condiciones de preparar y redactar nuestro elevator pitch. El elevator pitch, ¿por qué se llama así? ¿Cierto? Elevator pitch o el discurso del ascensor. ¿Cierto? Con todo este tema de los startups y el auge de estas nuevas empresas innovadoras, se habla mucho de que estas empresas tienen que tener su elevator pitch. ¿Por qué? Porque imagínate que tú entras a un edificio y te subes a un ascensor y de repente a ese ascensor se sube un potencial inversionista, un potencial socio, un potencial cliente. Y esta persona, arriba del ascensor, va y te pregunta, ¿y tú qué haces? ¿Tú qué haces? Entonces, cuando te hacen esa pregunta, tú literalmente tienes 5, 10, 15 o 20 segundos para responder. Y si respondes, yo me dedico a vender cosas o a dar servicios de, estás liquidado. ¿Por qué? Porque eso demuestra, si tú respondes así, eso significa que de verdad no tienes idea de lo que estás haciendo y lo único que haces es vender por vender. Pero y subcomunica que realmente no tienes bien claro lo que estás haciendo, entonces eso te juega en contra. En cambio, decir un elevator pitch con una estructura que está bien pensada, ¿cierto? Con todos los ejercicios que nosotros hicimos recién, entonces se va a mostrar, se va a notar que tú sabes lo que haces, que estás bien calibrado, que vas por el camino correcto. Entonces, yo le llamo el pitch del $1.000.000 porque es el pitch que nosotros utilizamos en PagoRanking durante varios años, durante aproximadamente 4 años, y este pitch fue responsable por la venta de varios millones de dólares. Entonces, este pitch es así. Cuando alguien me pregunta a mí, Agustín, ¿y ustedes qué hacen en PagoRanking? Yo le digo, lo que nosotros hacemos en PagoRanking es ayudar a nuestros clientes a conseguir más clientes utilizando el inmenso poder del Internet, con una tecnología de alta productividad única en Chile. Ahora, seguramente te estás preguntando, ¿cómo lo hacemos? Y esto lo hacemos haciendo campañas de publicidad en Internet para aumentar el tráfico de visitas calificadas hacia tu sitio web. ¿Y qué es una visita calificada? Una persona que está activamente buscando en Internet los productos y servicios que tú ofreces. De tal manera que ahora sean los clientes los que te encuentran a ti y de esa forma te podemos ayudar a conseguir más clientes a través del Internet. Y ese es nuestro pitch. Y ese es el pitch que nosotros repetimos una y otra vez. Entonces, si nosotros le buscamos la estructura del pitch, ¿cierto? La primera parte, ¿cierto? Es la gran cosa que tú haces a través de la categoría mental, ¿cierto? En este caso no está exactamente así, pero ya vamos a ver la estructura como tú lo debes armar. Después viene cómo lo haces y ahí está una tecnología, un know-how, metodología o una categoría mental, ¿cierto? Si es que no la ocupaste arriba, la puedes ocupar abajo. Y después tiene un último párrafo que explica cómo finalmente a través de tu tecnología, metodología, know-how ayudarás a hacer lo que dices que haces. Entonces, para redactar el elevator pitch, esta es la estructura del elevator pitch. Primero tú dices tu qué hacer. ¿Cuál es tu qué hacer? Después viene cómo lo hacen,
Después viene una explicación superficial breve y opcional de cómo lo hacen y cómo finalmente se logra. Entonces, el qué hacer es la gran cosa que tú haces a través de la categoría mental. Por ejemplo, nosotros en Rank Academy aceleramos tu éxito a través de la educación comercial, ¿cierto? ¿Cómo lo hacen? A través de entrenamientos prácticos e intensivos en modalidad presencial y online en temas de marketing digital y ventas. De tal manera que tú sepas cómo generar nuevos prospectos para tu negocio a través del marketing digital y a través de las ventas puedas convertir esos prospectos en clientes. Y ahí está el pitch de Rank Academy. Y esta parte de acá no la ocupé porque la explicación superficial breve es opcional, que es donde tú haces una breve explicación de cómo lo hacen sin usar tecnicismos y solo si el caso lo amerita, como en el caso del pitch de Pago Ranking. Entonces, para redactar tu pitch, tienes que tener tú la lista de miedos, frustraciones, deseos y aspiraciones. De esa lista, tienes que determinar cuál de todas cuál de todas es la emoción más fuerte, cuál es la emoción más potente que está experimentando tu prospecto en ese caso, cuál es la más fuerte, la que más le aqueja, ¿cierto? Y esa emoción, la más fuerte, lo más probable es que se transforme en la gran cosa que tú haces. Lo otro que puedes determinar es cuál es la principal objeción de tus prospectos que puedes utilizar también como parte del pitch, ¿cierto? ¿Existe una típica objeción? Entonces, si existe una típica objeción que siempre te la dicen, tú la puedes hacer parte de tu pitch, ¿cierto? Definir también la gran cosa que tú haces o que hacen en tu empresa, eso también lo tienes que tener definido y crear este párrafo que explique cómo ayudarás a tu prospecto a vencer el miedo, frustración o conseguir el deseo, aspiración. Y muy, muy importante, el pitch no utiliza tecnicismos. No utiliza tecnicismos. Si tú estás vendiendo un suplemento para bajar de peso, no te vas a poner a hablar de las vitaminas y minerales y el aminoácido y el componente y que nada técnico. El pitch no tiene tecnicismos. Por ejemplo, en el pitch de Pago Ranking yo te estoy vendiendo publicidad en internet y yo no te hablo de impresiones del anuncio, no te hablo de costos por clic, no te hablo del porcentaje de impresiones de búsqueda, no te hablo del CTR, no te hablo de la tasa de conversión, no te hablo nada de tecnicismos. Entonces, importante, y esto grábatelo en la cabeza, el pitch no utiliza tecnicismos, sino que esta es la estructura del pitch. ¿Tú qué hacer? ¿Cómo lo haces? Se amerita una breve explicación superficial de cómo lo haces y cómo finalmente se logra lo que tú dices que vas a hacer. Y es así de simple. Entonces ahora redacta tu pitch y lo empiezas a ensayar. Y lo otro es la principal objeción, ¿cierto? Es la principal objeción que es este tema de acá. ¿Cuál es la principal objeción de tus prospectos? Por ejemplo, nosotros en Rank Academy afirmamos que ayudamos a las personas que tenemos un sistema que funciona para vender cualquier cosa utilizando el Internet. Entonces a mí muchas veces los prospectos, los clientes me dicen, oye Agustín, pero tu sistema no funciona para mí porque yo vendo consultoría en informática. Agustín, tu sistema no funciona para mí porque yo vendo propiedades. Agustín, tu sistema no funciona para mí porque yo vendo eh, eh, celulares, ¿cierto? Y eso da lo mismo. Entonces, eso es lo típico que me dicen a mí. Y cuando a mí me dicen eso, yo entonces sé que siempre me dicen eso. Entonces, por eso yo hago parte de mi pitch, que yo te puedo ayudar a hacer vender cualquier cosa, o utilizo esa principal objeción en partes del pitch o en distintas piezas de marketing como los anuncios, la landing page, etc. O, por ejemplo, una empresa inmobiliaria que se dedica a conseguir inversionistas que quieran comprar departamentos para negocio, eh, le pueden estar diciendo, por ejemplo, a sus prospectos que para invertir en propiedades hay que ser millonario, ¿cierto? Que es como la típica objeción que le pueden decir a alguien que tiene ese negocio. Un amigo mío tiene un negocio de ese estilo y me dice que eso es lo que siempre le dicen. Y él dice, eso no es así, porque cualquier persona que tenga capacidad de ahorro de $150 al mes puede ser inversionista. Y esa frase él la utiliza en todas sus piezas de marketing y en su pitch.
Entonces transformó la principal objeción en un argumento de ventas. Entonces, si hay una principal objeción en tu negocio, entonces tú puedes aprovechar de utilizar esta en tu pitch. Así es que vamos, redacta tu pitch y prepara tu discurso comercial.